los síntomas, el porqué también, y para conocer con más profundidad esta información ya lo tenemos al doctor Santiago Sanfilippo, un reconocido neurólogo en la provincia de Entre Ríos. Sí. Él tiene su centro de neurología y recuperación psicofísica en la ciudad de General Galarza. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Alejandro Drecher, Walter Zurdo, los saludamos. Gracias por estos minutos. Buenos días, ¿qué tal Alejandro y Walter? ¿Cómo están? Bueno, Muy bien. muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que para nosotros es muy importante dialogar con usted, una persona muy reconocida en la provincia de Entre Ríos, sobre todo por un centro muy visitado, pero en esta oportunidad podríamos hablar de un montón de temas, doctor, ¿no? Pero vamos a apuntar hacia la migraña, sobre todo conocer cuáles son las causas y por qué sufrimos de todo esto. Bueno, la migraña, dentro de la clasificación de los dolores de cabeza, de las cefaleas, está dentro del grupo de las cefaleas primarias. Primarias son aquellas en las cuales no se encuentra una causa manifiesta. Por ejemplo, las más comunes son la migraña, la cefalea tensional y otra cefalea que se llama cefalea de Horton, que es muy parecida a la migraña, pero que toma el ojo. Y luego están las cefaleas secundarias, que son las que las que tienen una causa. Por ejemplo, un traumatismo de cráneo, un tumor cerebral, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Esas son las causas. En el caso de la migraña, está ubicado dentro de las primarias y no se sabe bien cuál es la causa. O sea, hay diversas teorías de por qué se produce la migraña, pero no hay una causa manifiesta, o por lo menos uno no conoce fehacientemente cuál es la causa de la migraña. Lo cierto es que es uno de los dolores de cabeza más importantes y más frecuentes, y tengamos en cuenta la importancia de esta enfermedad que junto con la depresión son las dos causas más importantes de pérdida económica en el mundo, digamos, tanto porque producen una incapacidad importante desde el punto de vista laboral, como también los gastos que ocasiona la atención y el estudio de estas enfermedades, ¿no? La migraña, digamos, se distancia del común dolor de cabeza por el tiempo, por el dolor en sí, digamos, son distintos. Sí, las características son diferentes. Por lo general, la migraña, primero, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, aproximadamente cada 4 mujeres hay un hombre que la padece. Segundo, suele comenzar muy frecuentemente en la infancia o en la adolescencia. Tercero, es un tipo de dolor característico. Por lo general toma siempre la mitad del cráneo, digamos, toma una mitad Sí. para un costado, ahí toma el dolor. El dolor es de tipo pulsante, es decir, late, como si fuera el corazón, al compás del corazón. Es un dolor muy intenso y se acompaña posteriormente de náuseas, de vómitos y fotofobia, es decir, una adversión a la luz, y también una sonofobia, un trastorno, una adversión al sonido. Esa es la migraña común, pero también vemos frecuentemente lo que se llama migraña con aura. Aura es lo que se presenta antes del dolor de cabeza. La más común es el aura Como que te va visual. avisando, digamos, Claro, que se viene. exactamente, comienza y a veces es bastante importante porque por lo general produce una pérdida de la visión de un ojo, o produce lo que se llama escotomas centelleantes, que son como luces de colores que uno va viendo por un rato. No pasa más allá de los 20, 30 minutos y luego desaparece eso y ahí comienza el dolor de cabeza. Sí, Esa es la migraña con aura. O sea, tenemos migraña con aura y migraña sin aura. sí. Además del aura visual, hay casos importantes incluso con hemiplejías y pérdida de fuerza generalizada, ¿no? O sea que a veces son son bastante importantes los síntomas. Eso, aunque no lo crea la gente que no lo sufre o que no lo ha sufrido en su vida, digo, es discapacitante, realmente es discapacitante. Digo, lo hablo propiamente porque lo tuve muchos años migraña, y realmente, por ejemplo, incluso esa aura que usted dice, hacer el informativo y leer las placas, por ejemplo, con el aura funcionando, Claro. lo he hecho miles de veces y realmente a veces no veía lo que estaba leyendo, y aparte ya la persona se predispone a que cuando termina eso viene el dolor de cabeza, ¿no? No, ya va avisando. Por lo Claro, menos, claro. sí, es verdad, produce hasta ceguera total, o produce lo que se llama hemianopsia, donde la mitad del campo visual
queda negro y uno puede ver el centro o puede ver los costados, depende. Tal cual. Realmente es una enfermedad muy discapacitante, muy dolorosa, y cuando es frecuente, bueno, es una penuria para el que lo padece. Y bueno, por lo tanto hay que dedicarse a hacer bien el diagnóstico primero y luego hacer un buen tratamiento para la migraña, ¿no? Un buen tratamiento, como lo decía usted, doctor, ¿no? Sobre todo también esto con medicamentos, un cambio de vida, un cambio, no sé, se me ocurre por decir, de no solamente de alimentación, Claro. sino que de todo, también es todo un conjunto. Sí, sí, es todo un conjunto. Por supuesto que el estilo de vida es muy importante. Aquellos que tienen estrés lo padecen más frecuentemente. Incluso hay una característica. En las niñas que comienzan con migraña, por lo general son chicas que son muy hiperresponsables, son muy responsables en sus estudios, por lo tanto están pendientes de eso, y eso se ve muy frecuentemente. Ahora, sí, después está, por supuesto, además de las medidas higiénicas, dietéticas, es decir, descansar bien, tener una vida al aire libre mucho más importante, cuidarse en las comidas, fundamental. Hay ciertas comidas que pueden ocasionar los dolores de cabeza, pero la farmacología, es decir, los medicamentos son los que mejor actúan, y eso, el tratamiento va a depender un poco de la frecuencia de la migraña. Si la migraña se produce una vez cada 3, 4, 5 meses, bueno, no hace falta hacer un tratamiento continuo y preventivo, digamos, simplemente hacer el tratamiento del dolor en el momento que apareció el dolor o que está por comenzar el dolor. Pero si los dolores de cabeza se producen 3 o 4 veces al mes, entonces conviene hacer un tratamiento preventivo, y hay drogas que son bastante buenas como para hacer el tratamiento preventivo. Y últimamente hay muchísima gente que es reactiva, que no es reactiva a ese tratamiento, por lo tanto no responde al tratamiento común, y últimamente estamos trabajando mucho en la aplicación de toxina botulínica, es decir, lo que normalmente se llama Botox, para prevenir la migraña, colocando esta sustancia en diferentes zonas del cráneo, digamos. Eso anda muy bien y es uno de los últimos tratamientos que estamos realizando. Doctor, bueno, usted lo decía, ¿no? Esto no se diagnostica, pero de chico, por ahí empieza, usted lo decía hace un ratito, pero una persona de 40, 50 años repentinamente puede empezar a sufrir migrañas. Ah, sí, por supuesto, pero siempre hay que tener en cuenta que en una persona que pasa a los 40, 50 años, primero hay que descartar otro tipo de dolor de cabeza. Por más que uno esté seguro de los síntomas, que los síntomas son clásicos, como puede decir, a veces incluso los síntomas no son específicamente así, pueden variar, y pueden variar en intensidad y en frecuencia, por lo cual siempre es necesario estudiar cuando una persona es mayor si no hay alguna causa de este dolor de cabeza que no sea una migraña. Por lo tanto, sí se merece no solo la consulta con el clínico primero, con el neurólogo después, sino si hace falta, el neurólogo va a pedir estudios para estar seguro del diagnóstico, por lo menos para descartar otras causas que son muy importantes. Doctor, ¿cuál es ¿hay diferencia entre jaqueca y migraña? Jaqueca en realidad quiere decir dolor de cabeza. Muchos lo asocian Ajá. exclusivamente a la migraña. Incluso en algunos países, asocian la jaqueca exclusivamente a la migraña, pero jaqueca es un término general, digamos. Claro, claro. Es como cefalea, más o menos. No, Claro. no, Tal cual. También consultarle, digo, la migraña puede estar relacionada, más allá de los factores que usted acaba de decir, digo, la alimentación, el cigarrillo también, digo, y otras, por decir otras cosas, ¿puede estar relacionado con algo psicológico de alguna manera? no es de origen psicológico, pero si un paciente es propenso a la migraña y tiene migraña, y además tiene una neurosis de ansiedad, es un paciente muy ansioso, o que tiene problemas de angustia, o como dije antes, pasa por una situación de estrés y por ahí no puede solucionar sus problemas, y eso le hace la vida bastante difícil, bueno, es más propensa a que tenga estos dolores de cabeza. Estas cefaleas, esta migraña pueden aparecer en cualquier momento Ujú. y en cualquier momento del día. Por lo general no suelen despertar por la noche, pero a veces puede pasar. Pero es bueno decir lo que puede aparecer en cualquier momento del día y todos los días, al contrario del otro dolor de cabeza, que es la cefalea tensional,
que es un dolor tan frecuente o más frecuente que la migraña, también bastante discapacitante, a veces muy intenso, pero que suele comenzar por la tarde, después de haber pasado todo un día de tensión o de nerviosismo, y suele desaparecer, por ejemplo, no estar presente los sábados y domingos o cuando uno está de vacaciones y demás. Así que Claro. es muy importante también todo ese tipo de cosas. Y algunas comidas sí pueden estar asociadas, en algunos pacientes están asociadas a cierto tipo de alimentación. O sea que también eso hay que tener en cuenta. Doctor, ¿se puede confundir, por ejemplo, la migraña con un problema en la vista? Digo, por allí hay mucha gente que No, sufre de dolores de cabeza muy fuerte porque, a ver, todavía no se ha dado cuenta que tiene problemas de visión. Hay una mitología popular que asocia los dolores de cabeza rápidamente con los trastornos visuales Sí. o por un trastorno en el hígado. Ujú. Muchísima gente tiene dolores de cabeza y lo atribuye exclusivamente a un problema en el hígado o a un problema en la visión. En general, los problemas de visión no provocan dolor de cabeza, salvo que sea un glaucoma, es decir, un aumento de la presión intraocular, y eso Sí, produce un dolor más o menos local en el ojo y en la zona de la órbita. claro. Los trastornos de refracción, es decir, aquellos como la miopía, el astigmatismo, cuando no está tratado y cuando hace que uno deba concentrarse en la visión y por ahí arrugar la frente y ponerse rígido, más vale provoca otro dolor de cabeza, que es la cefalea tensional, por tensión de los músculos del cuello, tensión de los músculos frontales y del cuero cabelludo. Entonces tiene que ver con la visión. Pero en realidad no hay una relación directa entre la visión en sí, un problema en la vista, y los dolores de cabeza o la migraña. Al igual que, como dije, Claro. los trastornos de hígado, ¿no? Más que todo es un mito popular, ¿no? Bien, doctor, la última de mi parte, consultarle, ¿no? Al tener este centro tan importante en la ciudad de General Galarza, en estos últimos tiempos, ¿cuáles son las consultas, saliendo del tema de migraña, ¿no? Pero ¿cuáles son las consultas más frecuentes que ha recibido usted en su centro? Y nosotros en nuestro centro nos dedicamos fundamentalmente a todo lo que es neurología, a lo que es neurofisiología, es decir, los estudios. No tenemos diagnóstico por imágenes, es decir, no tenemos resonancia y tomografía, pero después hacemos todo tipo de estudios, inclusive toda la parte de control cardiológico completo y demás. Este, y hacemos rehabilitación, es decir, nosotros tenemos más o menos unas 60 camas de internación en rehabilitación, después tenemos pacientes en hospital de día en rehabilitación y pacientes que vienen para diferentes tratamientos. Ahora, las consultas más frecuentes están relacionadas con eso, con lo que es neurología y rehabilitación, y dentro de neurología, por supuesto, toda la vida siempre el dolor de cabeza fue la causa más frecuente de consulta, pero últimamente uno está viendo que, por un lado, el aumento en la expectativa de vida hace que muchas enfermedades degenerativas que antes no se veían, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer o por ahí el Parkinson, o los ACV, que antes ocurrían no en edades tempranas, ahora al tener una mayor expectativa de vida, uno lo ve con mayor frecuencia. Por lo tanto, las consultas por trastornos de memoria, por alteraciones en la orientación, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento cerebral, es una consulta muy frecuente en personas de más de 60, 65 años, ya que la expectativa de vida va en Argentina entre los 75 y 77 años aproximadamente. Esa es una causa muy importante de consulta. Y no olvidemos que estamos y pasamos por problemas importantes, como fue la pandemia, como fue la cuarentena muy prolongada, como son los problemas actuales que vimos desde el punto de vista económico-social, y por lo tanto los trastornos neuropsicológicos que implican angustia, depresión, neurosis, cambio de carácter, cambio de ánimo, todo eso influye también, con lo cual también se han incrementado ese tipo de consultas. Doctor, consultarle, digo, que con el tema de las migrañas específicamente, digo, ¿hay un tratamiento específico? ¿Hay tratamiento, hay remedios contra la migraña o para paliarla? Y también consultarle, digo, hay un medicamento de uso, no sé si ahora todavía, digo, pero lo voy a nombrar, que es el Migral. Digo, hay muchos mitos también en ese, Sí. en ese medicamento, porque decían, no lo tomes que te hace mal, no que lo sacaron de circulación, ¿qué es lo que sucede justamente con los medicamentos de este tipo para tratar la migraña?
Todos los medicamentos que tienen ergotamina, como por ejemplo, como usted lo ha dicho, el Migran, que es el más conocido, el más popularmente conocido, se utiliza exclusivamente para el tratamiento de la migraña aguda, no en la prevención. Y sí, es verdad. No es falso eso, y uno ha notado que el consumo de este medicamento hecho en forma crónica y asidua produce trastornos en otros órganos, especialmente en el hígado, Claro. e inclusive también en los pulmones. Y además, el Migral tiene una característica especial, aunque parezca raro. Cuando uno toma este medicamento de forma frecuente, el mismo Migral provoca el dolor. Es decir, Ok, tiene un mecanismo de reacción donde claro. el mismo Migral provoca dolor. Es decir, nosotros no aconsejamos este tipo de tratamiento con ningún derivado de ergotamina, Sí. y tratamos de usar para el tratamiento agudo, es decir, para el dolor agudo, otro tipo de medicamentos. Y por supuesto existe la medicación crónica, Claro. donde hay 3 o 4 medicamentos a los cuales recurrimos de acuerdo a la característica del dolor y del paciente. Que Bien. eso, bueno, por lo general son inocuos, no provocan ningún tipo de problema. Tal cual. Bueno, no sé, Walter, si No, quiere no, no, preguntar algo no. más, pero yo le agradezco muchísimo, doctor. La verdad que me siento acompañado. Mire, yo tuve más o menos desde los 14 años hasta los, no sé, quizás hace 7 años atrás, tengo 51, migrañas, así que me siento acompañado. Digo, ¿por qué? Porque es difícil también de contarle, por eso lo de la discapacidad que provoca la migraña, de contarle a otra persona que por un dolor de cabeza no vas a ir a trabajar. O, por ejemplo, que por un dolor de cabeza no podés estudiar, o que no podés, por un dolor de cabeza, incluso hasta por ahí manejar, no podés. Y la migraña te lo impide, es una realidad. Así, por eso lo escuchaba usted cuando decía lo del aura y estas cosas que yo no sabía ni cómo decirle a la persona, mira, tengo esto en la vista. Realmente, digo, es muy bueno que se trate, porque realmente es discapacitante. Sí, es una enfermedad muy discapacitante. Tengamos en cuenta que todos los dolores que son del cuello para arriba son todos muy intensos. El dolor de muela es uno de Sí, esos, tremendo. el dolor de oído es otro, Ay, ni lo nombre. la neuralgia del trigémino, la neuralgia del trigémino, por ejemplo, es un dolor muy discapacitante también, pero la migraña sin duda se lleva todo el premio por su frecuencia. Tal Y cual. sí, mire, la gente que logra, a veces es conmovedor ver cuando el paciente logra tener unos meses sin dolores de cabeza debido al tratamiento, Sí, la alegría que tienen, el sí, sí, agradecimiento sí. que tienen hacia el médico, porque se ha liberado una gran carga que han tenido durante su vida, y eso es muy importante porque le permite realizar una vida casi normal, así que sin ningún tipo de problema. Pero sí, discapacita totalmente. Tal cual. Doctor, agradecerle muchísimo su tiempo, que nos ha brindado realmente mucho tiempo para hablar de este tema. Y bueno, eso, nada más. Un profesional tan reconocido como usted, que poder estar hablando de este tema y que lo haya hecho tan coloquial también, agradecerle mucho. No, al contrario, un gusto para mí estar con ustedes, Walter y Alejandro, y un gran abrazo y gracias por haberme llamado. Muy amable. Muy bien. Bueno, Qué ahí lujo estamos, que nos dimos, che, qué lujo que nos dimos. Con el Bueno. doctor ahí, a pleno. A pleno. Muy bien, Alejandro. La Ahí estamos. continuidad de Mirá. Diario 6 sigue. Hay mucha Sí, información sigue. y vamos